Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés mirando esto. Me presento, mi nombre es Anaís y bienvenidos nuevamente a este podcast que lo abandoné por 2 semanas, ¿puede ser? Sí, por 2 semanas. Pero bueno, seguramente hable más a fondo de la situación. Pero por los momentos lo que puedo decir es que, bueno, cambié de fondo porque me mudé de ciudad, me mudé de apartamento, estoy en proceso de mudanza, todavía no sé si personalizar este espacio con mis cosas, porque, bueno, la repisa no está siendo lo más bello del mundo. Eh, y no sé si realmente me voy a quedar en este apartamento o me voy a mudar a otro, entonces estoy como un poco a la deriva en ese aspecto. En estos momentos literalmente estoy al lado de una ventana que está pegando el sol y por lo menos me está pegando en una pierna porque el frío que hay aquí, o sea, esta ciudad donde yo me mudé es mucho más fría de donde estaba antes y se supone que ya donde yo estaba ya estaba pegando calorcito, aquí no, aquí es más frío. Todavía hay nieve en ciertas zonas, entonces, mm, bueno, hay gente que le gusta maltratarse a sí misma. Pero bueno, el día de hoy, la verdad, voy a ser honesta antes de comenzar a contar la historia de hoy. No tenía ganas de grabar. O sea, entre los problemas de la mudanza y lo que la mudanza en sí implica, no tenía ganas. Yo tenía dos invitados, de hecho, hay un episodio creo que se va a publicar la semana que viene, no lo sé. Hay otro invitado con el que no he podido grabar porque, bueno, en ese sí no pude porque subestimé la mudanza, pensé que todo iba a ser más rápido, pero no. Y me tomé como estas 2 semanas de descanso. Igual creé contenido en TikTok, igual he subido algunas cosas en Instagram, pero en el tema del podcast, la verdad, yo me quedé en cero. Porque bueno, también es un poco difícil hacer la conexión con la mayoría de los invitados están en Venezuela, es un poco a veces difícil hacer la conexión. Los que están por fuera, no me gustaría repetirlo tanto, 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 tanto. Pero bueno, pues nada, hoy, esta semana, bueno, terminando la semana pasada, encontré una noticia que la vi por muchos medios digitales y quise hablar del asunto. Entonces, hoy me iba a vestir de negro, como siempre yo, pero el frío no me está dejando. Entonces, vamos a... Me vestí de sutercito para poder resistir un poco este frío con todo apagado. Otra cosa que quería comentar era que si escuchan puertas, portazos, si escuchan gritos, si escuchan esas cosas por ahí en el fondo, no es en mi apartamento, es en el de al lado. Ocurre a toda hora. Al parecer son personas que les gusta manifestarse y que todo el edificio se entere. Entonces, pido perdón de antemano si escuchan algo y se asustan. No se asusten, solo es una familia muy ruidosa. En fin, finalizando la semana pasada, porque creo que sí fue el fin de semana que me enteré del caso de Sara Millerey González Borjas. Y fue un caso que a mí me impactó totalmente. No recuerdo cuándo, a quién se lo vi. Sé que se lo vi a alguien ¿será de México? No me acuerdo, un creador de contenido y yo, oye, ¿qué pasó aquí? Cuando leo, quedé sorprendida totalmente. Y la verdad quiero hacer este episodio no entre risas ni como el tono de siempre. Porque la verdad es un caso que a mí personalmente me afectó, me puso muy triste. En toda la investigación que hice estuve muy triste y me cuestionaba cosas y me preguntaba. Y estas son cosas que la verdad tenemos que hablar, como todos los temas que siempre tenemos que hablar, bueno, pero de este tenemos que hablar porque hay cosas que a mí me preocupan. Hay cosas que veo en la sociedad que están muy normalizadas y a mí me preocupan. Y ojo, estas cosas no vienen desde hace 2 días, pero ya basta que sigan existiendo víctimas de la crueldad humana y que sigamos normalizando estas cosas. Para darles un poco de contexto, el día 4 de abril
un grupo de hombres, supuestamente, y vamos a hablar en este aspecto sobre los supuestos, porque como es un caso que acaba de ocurrir y sigue investigación, entonces algunas cosas las voy a mencionar como los supuestos. Un supuesto grupo de hombres agredió físicamente a Sara Millerey. ¿Qué pasa? Que esto ocurrió en Bello, en el municipio Bello en Antioquia o Antioquia. Eh, y estas personas, estos hombres, tomaron a Sara, la golpearon, le hicieron mucho daño. Estuve viendo la entrevista que le hicieron a su madre y a su tía. Y su tía mencionó que tuvo muchas heridas, tuvo fractura de brazos, tuvo rotura de pierna, tuvo fractura de costillas, tuvo cortada en un lado de la zona del cuello, y esto estaba muy maltratada. Básicamente la torturaron y luego la arrojaron a la quebrada La García para dejarla morir, básicamente. Hay un video en redes sociales que yo les recomiendo, no lo vean. Primero porque de verdad es muy fuerte. Y lo segundo es que yo creo que no hay que darle tanta visibilidad a este tipo de videos porque primero hay que tener un respeto por Sara, por su familia, porque su mamá contó que ella lo vio y bueno, y ella que también le estaba en persona, porque ya les voy a contar cómo fue la cuestión. Y no debemos seguir replicando este tipo de videos porque creo que al final desvían un poco la atención, pienso yo. Algunos dirán que sirve para mostrar la crueldad humana, suficiente con leer la noticia de qué fue lo que pasó. Pero bueno, el día 4 de abril ocurrió esta agresión. Le hicieron todas las heridas que comenté y muchas más, porque de hecho no recuerdo bien o no lo sé, o no sé si ha salido en investigaciones, no sé si por consecuencia de la fractura en el pulmón, perdón, en la fractura en la costilla se perfora el pulmón, no lo sé. Pero la cuestión es que ella también incluso tenía una fractura. Tenía una rotura de pulmón y también tenía rota la cabeza. O sea, su tía mencionó que tenía un hueco básicamente en la cabeza. Estos criminales, porque otro nombre no deberían tener, lanzaron a un ser humano que la dejaron, un ser humano que lanzaron a morir en el agua. Luego de que se hablaron de otras investigaciones y se dio un poco más de contexto sobre Sara Millerey, Sara nació siendo un niño, es decir, ella fue una mujer transexual. Se habló de que esto había sido un crimen de odio y su mamá volvió a repetirlo en un podcast o en una entrevista, no recuerdo si era un podcast, que hicieron y ella mencionó que ella sí creía que esto era un crimen de odio. ¿Qué pasa? Yo me tomé el atrevimiento también de investigar algunos crímenes o algunos de estos abusos eh, que terminaron en muerte de personas transexuales o de personas de la comunidad LGBTIQ en Colombia. Porque, ¿qué pasa? Que yo sepa, no es el primer caso en lo que va de 2024, 2025 e incluso en el 2023. Yo sigo a un influencer colombiano y a una influencer colombiana también que se hacen eco de estos crímenes y, y como que lo he visto en las publicaciones de ellos y como que wow, vi algunos que eran, no recuerdo cómo se llamaba esta persona, pero creo que era que iba con su familia o iba con su pareja y simplemente les dispararon, o sea, locura total. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Caribe Afirmativo, ha documentado que el asesinato de 24 personas pertenecientes a la comunidad en Colombia en lo que va de 2025. 15 de ellos a personas transexuales.
Mientras que los registros del Ministerio de la Igualdad, sin embargo, cambian la cifra y dicen que son 29 casos solo de mujeres trans. Estas diferencias de datos que dan una asociación y la otra, no es que una sea errónea y la otra no, sino que yo entiendo que Colombia, como muchos países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, no hay mucha investigación y no se investiga totalmente los casos. Incluso se llegó a mencionar que en Colombia, y esto es información que leí, la verdad, no tengo pruebas de que sea verdad, pero tampoco tengo dudas. Decían que muchos de estos casos no se investigaban completamente, que estas cifras estas cifras no eran tan precisas, porque muchos de los casos de, por ejemplo, para dar un ejemplo de mujeres trans, se investigaban y se daban a conocer la víctima en su género anterior. Por ejemplo, diciendo que eran hombres y lo llamaban por su nombre masculino. Entonces, me entiendo que puede ser muy difícil recoger estas cifras reales cuando, por ejemplo, el ministerio o el gobierno no investiga cómo es y hace dar resultados como no son. Y de hecho muchas personas, muchos de las personas que hablaban en internet o que daban la noticia sobre Sara, también mencionaban el nombre masculino que ella ya no utilizaba. Y se referían a ella como él. ¿Qué pasa? Hablando un poco más del caso de Sara, bueno, se me olvidó mencionar que en Antioquía, o Antioquia, es que he visto que lo pronuncian con los dos acentos, entonces, perdón. Pero vamos a resumirlo en Antioquia. Dicen que es el lugar que se registran más casos de asesinatos a mujeres transexuales. ¿Qué pasó con Sara Millerey? Como les venía diciendo, Sara el 4 de abril estaba haciendo su vida y encontraron estas personas, estos hombres, y estos hombres le hicieron este daño y luego la lanzaron a la quebrada que tiene una corriente muy fuerte para dejarla morir. En el video se los narro para que no lo vayan a ir a ver. Se ve una persona totalmente agonizando que no podía agarrarse, que eso también lo comentó su mamá, de que ellas no sabían qué tanto daño le habían hecho y que como que no era a la simple vista ver que como no podía aferrarse a las ramas. Eh, de hecho, mucha gente que veía el video decía, ay, a mí no me parece que es una persona que está agonizando o que está sufriendo, me parece que es una persona que está bajo los efectos de sustancias prohibidas y que, ay, ¿por qué no se aferra a las ramas o a esto o por qué no se ayuda? Infinidades de cosas he tenido que leer. Pero bueno, eso es gente que no ha vivido el dolor en carne propia. Defendiendo, es que esto debería ser tan obvio que, bueno, pero vamos a explicarlo porque hay gente que de verdad el cerebro no lo usan, o no investigan, o no leen. Estamos hablando de una persona que sufrieron fracturas. Yo hace 2 días me corté me hice una rayita muy superficial en este dedo mientras estaba cocinando. El dolor era horrible. Yo también he vivido el sufrimiento o el dolor, mejor dicho, de una cirugía y eso va a ser para un episodio muy lejano, pero sí lo quiero hacer. Pasé por una cirugía donde estuve unas horas, no sé cuántas, de mucho dolor, sin anestesia, sin ningún medicamento que me quitara el dolor. Y yo perdí la noción de todo. O sea, mi mente se fue. Empecé a desconocer a mi mamá, empecé a desconocer a mi papá, empecé a desvariar. Y eso pasó mucho tiempo. Se me subió la tensión porque una persona que está en sufrimiento se le sube la tensión porque el corazón está como, se vuelve, el dolor de verdad, o sea, eso de que alguien se puede morir de dolor es verdad.
A mí durante todo ese tiempo de la cirugía, del posoperatorio, se me subió la tensión del dolor horrible que tenía. No me quiero imaginar una persona que ha sufrido este tipo de violencia y que estuvo cerca, bueno, su tía mencionó que fueron unos 40 minutos, cerca de una hora que ella estuvo agonizando en esa quebrada. Otras personas dicen que 2 horas. Pero bueno, vámonos por lo que dice su familiar de casi una hora. Casi una hora de dolor extremo, donde a lo mejor tendría más heridas de las que se mencionó. Tenía un pulmón perforado, tenía muchas fracturas, tenía dolor de golpes. No me imagino dónde estaría su mente. No me imagino dónde estaría su mente y no me imagino el gran esfuerzo que tuvo que hacer su corazón para poder sobrevivir. Porque además, cuando llegó al hospital, llegó con hipotermia. Muchas cosas que, o sea, yo de verdad, cuando yo comento de este caso, cuando hablo de este caso, y no me malinterpreten de que, bueno, sí, es que tengo en la mente tantas cosas que quiero decir, porque enterarme de este caso ha sido como sin palabras. Entonces, eh, no me extraña el comportamiento que tenía Sara de moverse, de esas cosas que hizo en el video. Porque la verdad es que, bueno, algunos dirán la adrenalina actúa, sí, pero también hay un dolor muy grande. Y hay un momento de shock también. O sea, no sabemos realmente qué le pasó a su cuerpo. Otra cosa que mencionaron sus familiares es que cuando llegaron al hospital no la tomaron en cuenta como ella, la madre mencionó un código de emergencia, ese no lo entendí mucho, pero básicamente no la tomaron como de una emergencia de prioridad, sino que le dijeron que, bueno, que como ella no tiene herida, como no tiene sangre, vamos a dejarla, ya la vamos a atender, pero dame un momento. Que es como, no me imagino la desesperación que tuvieron sus familiares al escuchar esto. No la imagino, de verdad. Porque básicamente la vida de Sara dependía de ayuda hospitalaria, de ayuda médica. Cuando la atienden, la madre mencionó que la metieron en la colocaron en una colchoneta, toda fría, que no había ni sábanas, y etcétera. Este cuento sí me lo creo porque, bueno, país latinoamericano, no quiero empezar a decir, ay, que país latinoamericano, que el socialismo, bla, bla, bla. No. Pero me imagino que era un hospital que a lo mejor no tenía recursos, eso también lo puedo entender, porque al parecer las enfermeras le decían que no había suministro, no tenían esto, no tenían aquello. Pasa porque en Venezuela también pasa. Y eso a mí me dio una impotencia porque esa parte yo no la sabía. Eso me dio mucha impotencia. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo? Porque además la mamá se quitar su chaqueta, otras personas se quitaron sus chaquetas para taparla, porque esta era una persona que estaba sufriendo de hipotermia. Hipotermia quiere decir, es un término médico que quiere decir que una persona no tiene calor en su cuerpo, que la temperatura del cuerpo está mucho más baja de lo que debería. Es como lo contrario a la fiebre, si se puede más o menos entender. Eh, y así estuvo, y medio, bueno, la atendieron, le dijeron, sufrió un paro cardíaco. La atendieron. Esto es otra cosa que también me dio un dolor. La atendieron, la llevaron de noche y la atendieron a la madrugada. O sea, ella estuvo horas con dolor. Aparte del momento en el que estuvo en la quebrada. Cuando la atienden, un médico le dice que su hija tiene un pulmón perforado, que le está entrando líquido, que su corazón no está funcionando muy bien, que tuvo un paro cardíaco. Y Sandra estaba consciente, vio a su mamá, la vio en la quebrada, la vio en el hospital, medio habló, le dijo que tenía sed y que unos hombres le habían hecho eso, no dijo quién. Y luego dijo que mamá, me voy a morir. O sea, cuando yo escuché ese relato, de verdad se me terminó de partir el corazón. Pues resulta que Sara terminó falleciendo
al día siguiente, a las 3 de la tarde creo que dijo su mamá, del día 5 de abril. A mí, como latinoamericana, venezolana, que ha salido de un país que tiene deficiencias en el sector salud, esa parte me molestó mucho y me dio mucha impotencia saber que a lo mejor no era culpa del hospital o de esas enfermeras, pero no tenían, me imagino yo, por el relato, no tenían esa forma de ayudar a la señora o a ayudar a la paciente a sobrevivir, porque además el caso de Sara, como ella venía, venía muy complicado. O sea, tenían que, me imagino que tenían que ir a un, como que el super hospital de la vida para poder ir, o sea, para poder salvarle la vida, porque ya de hecho había llegado a un estado grave. Em, Para dar un poquito más de contexto, también, porque ustedes se preguntarán, ok, esto ocurrió, pero mucha gente se preguntó, ¿será que Sara hizo algo, se lo merecían bueno, estas cosas? Según su madre, porque es que han salido tantos relatos de mucha gente que decían que ella era una trabajadora sexual, que decían que ella consumía sustancias prohibidas, que ella hacía cosas malas, que sí, que no, que tal. Yo me quedo con la versión de su mamá, que es la persona que más la conoció. Su madre dijo que ella era una persona muy buena, que era un alma muy buena. Es que de hecho, cuando ustedes ven las fotos de Sara, a mí me inspira tranquilidad, a mí me inspira una buena persona, un alma buena. A mí me inspira una persona que a lo mejor podía ser un poco tímida, pero por dentro tenía una gran personalidad, porque a ella le gustaba, de hecho, el Millerey, que ella se colocó como segundo nombre, es porque le gustan las Mirellas. Mirellas es como la purpurina, la escarcha. Eso es algo que ella y yo compartimos, porque a mí también me encanta mucho la escarcha. Y, se colocó ese Millerey. Entonces tenía como un poco esa actitud un poco tímida, logro yo como medio ver, pero a la vez era una persona como que de buen corazón y que logró superarse en muchas cosas porque terminó, había abandonado el colegio, pero luego lo retomó y se graduó y quería salir adelante. Y lo que su mamá contó que ella hacía era vender dulces y estas cositas en la calle, que no le hacía daño a nadie, que era una persona como muy temerosa. Y eso yo sí lo puedo entender porque su madre también comentó que Sara durante su adolescencia y adultez, porque Sara falleció a los 32 años, eh, era una persona que recibía muchos insultos, muchas cosas, y ella le preguntaba a su mamá como, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando? Muy bonita la actitud de su mamá, la verdad, de apoyarla, a pesar de que no entendía mucho la situación de Sara en la cuestión del cambio de género. Pero fue una mujer, una madre que de verdad amó. Es que ustedes tienen que ver los relatos de su señora, porque a alguien le quitaron su bebé. A alguien le quitaron su bebé. Em, y ella hablaba tan bonito de su hija como le decía, ay mamita, o ay sus bracitos, o su cabellito, o sea, súper cuche. Y su mamá, que la aplaudo, en torno a esta, digamos, ignorancia, en el sentido de que la señora a lo mejor no estaba tan enterada de cómo era la cuestión del cambio de género y esto, decidió igualmente apoyarla. De hecho, se mencionó que la llevó al psicólogo como para enterarse. Mucha gente, muchas personas transexuales no tienen este tipo de apoyo. Que de ahí, ay, vamos a ir en un rato a esto. Entonces, la señora Sandra, que era la mamá de Sara, comentaba que era un alma muy buena, que era una mujer que nunca le haría daño a nadie, que ella era una persona muy tranquila, que le gustaba bailar, que de vez en cuando se tomaba una cerveza, que de vez en cuando se fumaba, ¿cómo decirlo aquí en YouTube? De la hojita verde. Pero que en todo eso ella era una persona normal, buena persona, que no se metía con nadie. O sea, por ese lado ya dijo, no hay razón, no había razón.
El caso de Sara sigue en investigación. Ha salido la fiscalía. Bueno, no, la verdad no sé si esto es tan real. Igual ustedes me pueden comentar si al día de hoy que voy a publicar el podcast, porque estoy grabando un día diferente, ustedes me entienden. Si ha salido una nueva información, me lo pueden comentar también. O me pueden comentar también su opinión sobre el caso. Parece que hay 6 acusados y están siendo investigados. Por ahí va la cosa. Que ojalá y espero que consigan a los culpables. Otra cosa que comentaba la mamá era que ella tenía un cuaderno, Sara tenía un cuaderno donde ella escribía y estaba muy aferrada a Dios. Era una mujer aferrada a Dios. Y escribía oraciones, ella creaba como que sus propias oraciones y escribía sus oraciones a Dios en un cuaderno y en muchas oraciones pedía que no le hicieran daño y que si le hicieran daño, que la llevara junto a él. Y estas cosas que de verdad son de alma muy buena. O sea, yo decía, pero que es una mujer muy tierna, muy cuchi. Y eso me cayó peor. Me cayó mucho, me cayó peor por todo el contexto del por qué la conocemos. No la estamos conociendo por su bondad, la estamos conociendo porque alguien o a algunas personas se les botó el cerebro y cometieron uno de los crímenes más atroces que he visto en los últimos años. Y ahora vamos a esa parte. La razón por la que yo hago este podcast, este episodio que me perdí 2 semanas, y que a lo mejor mi podcast, aunque hablamos a veces de cosas serias, yo siempre le meto el chiste, porque es mi personalidad. Y la razón por la que yo hago esto es porque a mí me preocupa la suavidad con la que se ha tratado el caso a nivel general. Hay mucha gente preocupada. He visto comentarios, por ejemplo, en francés, he visto comentarios en italiano, he visto comentarios en portugués. Mencionan el caso con gran preocupación. Pero hay otras personas que ligeramente se ponen a insultar, se ponen a decir, empiezan a decir, lo que pasa es que él, dirigiéndose a Sara con el pronombre masculino. Siento yo que Latinoamérica, siento yo que el mundo en general, porque no solo en Latinoamérica, pero como el caso está en Latinoamérica, siento que falta mucho por avanzar y falta mucho por entender y falta mucho por eh, ponernos la mano en el pecho, en el corazón y realmente pensar lo que es importante y lo que no es importante. Porque el día de hoy estamos hablando de una persona transexual que perdió la vida de una manera violenta y de una manera muy injusta y de una manera que nadie se lo merece. Solamente por las decisiones que tomó. Solamente porque decidió ser lo que siente. Y yo creo que aquí hay un límite muy grande en cuanto al odio y en cuanto a estas cuestiones. Yo entiendo que mucha gente mayor, por ejemplo, o mucha gente no se ponen a indagar sobre la transexualidad. No se ponen a indagar sobre la homosexualidad. No se ponen a indagar sobre la comunidad, lo mucho que han sufrido, lo grande que es su lucha incluso al día de hoy. En los casos graves que han ocurrido a lo largo de la historia en muchos países sobre asesinatos por odio, simplemente por odio. No porque eran una mala persona, no porque en defensa propia, no porque nada. O sea, personas que murieron simplemente por su orientación sexual o por su decisión de cambio de género. A mí me cuesta mucho entender estas cosas y por eso es que yo hablo al respecto, porque siento que se ha normalizado este tipo de cosas. El Internet ha hecho un daño
al dejar en muchas redes sociales subir este tipo de videos como el de Sara, por el que se hizo conocido el caso, porque también siento que deshumaniza mucho a las personas. Y las personas no se están dando cuenta de que ahí lo que están viendo a través de su pantalla es un crimen. Y hay mucha gente que, a pesar de que ocurrió un crimen horrible, defienden a las personas que lo hicieron. Muchos decían un rarito menos, un travesti menos, un loquito menos. Esta persona le pasó lo que pasó porque no estaba aferrado a Dios. Esto le pasa a la gente que no toma las decisiones correctas. Perdón. ¿Tú me estás diciendo que es mejor apoyar a una banda de locos? Porque tienes que ser loco para hacer estas cosas. O sea, tu cabeza no está bien para hacer estas cosas. Tú me estás diciendo que tú estás apoyando a esta gente que se les voló la tapa de la cabeza y los excusas diciendo, bueno, al menos uno menos. ¿Uno menos de qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Estas cosas son normales. Mire, Sara pudo haber sido transexual, cisgénero. Pudo haber sido un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un adulto, un médico, un ingeniero, una persona, una ama de casa, lo que sea. Sigue siendo un humano. Y era la hija de alguien. Y era el familiar de una familia que hoy llora su muerte. Hasta que no les toque a alguno de ustedes, es que ustedes no van a agarrar escarmiento, porque la gente es así. Me parece muy bajito, de lo más bajito, que haya gente que haga esos comentarios. Porque parece que no piensan antes de escribir. O sea, es mejor darle muerte a una persona simplemente porque a ti no te gusta cómo se viste o cómo se ve. O porque te da rabia que se vista de una manera o de otra manera. ¿En qué sociedad nos estamos criando? ¿O es que tú, acaso, hay mucha gente que metió a Jesucristo aquí, que Jesucristo diría, se volvieron locos, ¿qué tengo que ver yo aquí? Pero mucha gente decía, no, que Jesucristo, que tal, no sé qué. ¿Ustedes creen que Jesucristo, Dios pediría a esas que torturaran y hicieran estas maldades Entonces, ¿qué clase de Dios o de gente están venerando ustedes? Yo puedo entender que una persona no acepte que otra persona se cambie de género, no lo entienda, no lo tolere. Pero de ahí a apoyar la muerte, el crimen, el homicidio, solo porque a ti no te gusta algo, es lo más bajo y a mí me preocupa la sociedad que es así. Y si yo tengo a alguien a mi alrededor que es así, adiós. No quiero estar con gente así. Es una locura que alguien diga como que qué bueno que pase. Y no es la primera vez que hacen estos comentarios sobre un caso así. Creo que se llamaba Matthew en los años 90, puede ser 80. Era una persona gay, un hombre gay. Creo que tenía 21 años en esa época en Estados Unidos. En Wyoming, puede ser, no recuerdo. Y mucha gente decía, le pasó lo que pasó por andarme. De hecho, hubo incluso, ¿cómo se llama? Manifestaciones de la iglesia cristiana pentecostal, no me acuerdo cuál era. Una iglesia cristiana frente a no sé dónde y diciendo de que, bueno, esto se lo merece básicamente por ser una persona gay, por tener relaciones con un hombre. ¿Perdón? O sea, tú apoyas que una persona haya muerto porque Matthew murió, lo amarraron a una cerca y lo dejaron, creo que fueron 18 horas agonizando también, cayó en un estado de coma, estando amarrado a una reja, y tú me vienes a decir con tu cara lavada de que eso está bien porque Dios.
¿En qué cabeza cabe? O sea, si una persona hace algo que a ti no te gusta, como por ejemplo, tampoco es tu problema, porque yo no entiendo cómo la gente se mete en lo que el otro hace o lo que el otro dice o el otro se viste. Entonces, ¿por qué hacen eso? Entonces ya está listo. No, no vale la pena. A mí me preocupa que esa gente tenga hijos, los que comentan estas cosas, los que piensan de esta forma. Me preocupa horrible. Y este no es el único caso. En Chile también pasó. En el 2014, que creo que fue. Cómo asesinaron a una persona gay. A un hombre gay. Por odio. Cómo asesinaron también a una mujer trans en Estados Unidos también. Todo porque decidieron hacer lo que sentían. Lo que dictaba su corazón. Si yo soy una persona gay, pues yo voy a vivir lo que yo siento. Si yo soy una persona transexual y yo no me siento bien en este cuerpo, voy a hacer lo que yo siento. Y entonces me están diciendo que por eso solamente van a apoyar un atroz crimen. Yo les voy a decir una cosa. Los que apoyan este tipo de crímenes no se están dando cuenta que este tipo de criminales o esta banda criminal puede hacer lo mismo a alguien de su familia. Lo mismo. Y puede hacer por otra razón. Porque lo querían robar o porque querían esto, porque querían aquello. El mero hecho de que una persona decida agredir a otra persona, elevar la violencia a dejarla tirada en una quebrada para que se muera, o sea, están lanzando a una persona viva a una quebrada. ¿En qué cabeza cabe eso que eso está bien? ¿Por qué no estamos viendo el lado correcto de la historia? ¿Por qué no estamos juzgando a esa gente? ¿Por qué tenemos que señalarla a ella? Ella fue una víctima. Ella no tenía culpa de eso. Ella nació en el cuerpo equivocado, se sentía de otra forma y decidió ser lo que ella quería. Y para eso hay que ser muy valiente. Pero ella siguió su corazón. Ella quiso ser lo que ella quería ser. Una mujer. Yo entiendo que mucha gente no puede entender la transexualidad, que para eso hay que investigar. Y por eso siempre digo, gente, vayan y lean, investiguen, pregunten. Tienen ahí al servicio gratis una inteligencia artificial. Pregunten, cuestionen. Pero de ahí a cometer un crimen solamente porque no te gusta la forma de vida de otra persona, es una locura. Y Sara, lastimosamente, no es la última, no es ni la primera ni la última víctima. A mí me molesta la hipocresía de la sociedad. Porque vamos a imaginar un animal. Vamos a imaginar un animal. Lo encierran en una jaula. Y fuera de esta jaula hay muchos más animalitos de la misma raza o de la misma especie. Al animalito encerrado le dicen, tú puedes salir cuando te comportes bien y puedes salir y ser como el resto de los otros animalitos de la misma especie. Pero ¿qué pasa? Al animalito enjaulado le pegan, lo insultan, le dan con palo, le gritan, le tratan mal, le dan comida, no le dan comida, le dan agua, no le dan agua, le hacen una tortura, una tortura. Pero, hey, si tú no te portas bien y no eres normal, no vas a salir a hacer y tener los mismos derechos que tienen los otros animalitos de la misma especie. ¿Ustedes creen que eso es normal? Pues más o menos, y puse el caso de los animalitos por mera empatía. Porque la gente cuando ve un cachorrito es, ¿cómo le van a hacer eso a los cachorritos? Son así. Imagínense hacerle eso a un ser humano, pero esta vez estás encerrada en una sociedad donde te limita a que tú tengas que hacer y ser lo que nosotros te digamos. Entonces pretenden que toda una comunidad sea, entre comillas, normal para ellos,
o normativo, no te damos derechos, no te tratamos como un igual. Te maltratamos, te gritamos en la calle, no te protegemos, no te damos la salud mental que deberías, no te tratamos mal, o sea, pero, ey, tú estás sufriendo porque tú no eres normal, porque nosotros aquí te damos un espacio, pero tú no te estás portando bien, tú no eres normal. Entonces no te quejes, no te puedes quejar. Entonces, como a un grupo al que tú le privas de derechos, y ojo, yo sé que el matrimonio, hablando de ciertos casos, de ciertas cuestiones, sé que el matrimonio homosexual está permitido en ciertos países, no todos, lastimosamente, porque la gente tampoco lee y no razona, y hablo de los gobiernos, porque obviamente el matrimonio homosexual, aparte de tener que ser un derecho en el que no tenemos que discutirlo, pero si hay que discutirlo hay muchos beneficios, solo que los gobiernos a la gente no le importa leer. Con el tema de la transexualidad, muchos países no permiten el cambio de género, haciendo que la persona que ya hizo un cambio de género, una transición, se ve obligada a seguir con una documentación que ya no le pertenece. Y así otro tipo de maltratos. No sé qué estamos haciendo como sociedad, la verdad. Y es algo que yo me lo pregunto bastante. ¿Por qué cuesta tanto? Yo entiendo que la ignorancia o el miedo a lo desconocido exista. Porque hay mucha gente que de verdad piensa que, ay, si aceptamos esto nos volvemos iguales. No, no. Ya creo que 2025 ya creo que ha sido suficiente de historia humana, de la historia de nosotros como para seguir viviendo en el pasado. Y que el día de hoy tengamos a una persona como Sandra, que es una madre que perdió a su hija por nada. Una mujer que el día de hoy se está yendo a acostar con una tristeza enorme porque perdió a su hija. Y las imágenes de Sandra viendo a su hija en la quebrada, muriendo, agonizando, es que eso no se le desea a nadie. Yo no sé qué tanto habla la gente de empatía, de Dios, empatía, Dios, empatía. Yo no veo ningún tipo de empatía en estos casos. Y a mí me preocupa traer hijos a una sociedad así. Estos son casos para analizar, para sentarse y analizar, para sentarse y conversar, eh, para sentarse y seguir abriendo las puertas a una comunidad que es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Y es una comunidad que al ser marginada, porque otra cosa es que hablan, no porque los transvestis, porque dicen así, no porque los transvestis, eh, ay, que todos se dedican a la prostitución y tal. Bueno, mi cielo. Mm, ¿Cómo te explico? Volviendo al caso de las jaulas, si tú eh, reprimes tanto a una comunidad, a unas personas que lo que quieren es vivir en paz, estas personas no quieren crear no, ellos quieren vivir en paz. Muchas de estas personas ni siquiera quieren decir al mundo, yo soy transexual, no, solo quieren vivir en paz. Yo siento esto, yo lo hago. Es como a ti, ¿te gusta el chocolate? Vas, te compras tu chocolate, te lo comes y nadie se enteró. ¿Tú me entiendes? No tienes por qué gritárselo al mundo. Mucha gente quiere vivir en paz, así. No necesitan gritárselo al mundo. Aunque los dejen hacer sus cosas y los dejen vivir en paz, créanme que esta gente va a estar en paz. Pero ¿qué pasa? Si empiezan a reprimirlos, a tratarlos mal, muchas de las personas transexuales tienen problemas para obtener eh, el tratamiento hormonales, muchas personas tienen problemas para acceder a, a la parte médica con respecto a la transición, con las cirugías y todo eso.
es mucho el tiempo en que estas personas sufren, porque aparte de que ya sufren perdón si no lo me refiero bien, no sé si es dismorfia o disforia, creo que es disforia de género, ¿cierto? eh, están sufriendo de no estar en el cuerpo que quieren estar. Entonces tienen que pelear un proceso que no tienen apoyo de los gobiernos, la mayoría. Tienen que hacer largas esperas. Muchas de estas personas van a operarse en sitios nada recomendables, no quedan tan bien. Y lo sencillo que es investigar y hacer que, por ejemplo, los gobiernos hagan planes de esto, con sus reglas, con sus pasos, con sus cuestiones, pero que sea algo que de verdad les ayude, que de verdad les dé algo, que les dé una solución. Entonces, aparte de que sufren todas estas cosas, mucha gente no les da trabajo, mucha gente los toman como un chiste, les arruinan su autoestima, porque imagínate tú, si tú no estás haciendo nada malo, o sea, una persona simplemente quiere ser eh, del otro género, yo no le veo nada grave al asunto. Y quieren hacerlo, pero no tengo medicina, no tengo la cuestión hormonal, no tengo esto y aquello, no tengo lo otro, no me dan trabajo porque no me toman en serio, o porque no lo ven bien, porque no les gusto. Cuando me muestro de una forma y entrego mi documentación, entonces ven que hay una diferencia en cuanto al género a cómo me presento, cómo está en la documentación. Muchas de estas personas no alcanzan a tener trabajo, entonces empiezan a sufrir de la parte mental. No tengo ayuda, a lo mejor tienen familias que tampoco los apoyan, terminan saliéndose de sus casas, terminan en la calle, muchos de ellos no terminan de estudiar, muchos de ellos se tienen que dedicar a los trabajos sexuales, muchas de estas personas sufren de abusos sexuales, muchas de estas personas un calvario viven solamente porque no se sienten bien estando en su cuerpo y quieren pertenecer al otro género. A mí me cuesta la verdad. Y eso que yo no soy la persona más profesional en cuanto a los términos y cómo es la transexualidad. Yo lo admito aquí, no soy una persona no soy una letrada en el asunto. Ni de la comunidad tampoco. Pero sí me he tomado el atrevimiento de investigar, de leer, de ver, de preguntar, eh, de seguir personas transexuales en redes sociales que han contado su historia. Yo creo que este tema de la transexualidad empecé a entenderlo un poco más, porque bajo mi contexto, a mí mis padres nunca me enseñaron a que eh, esto es gay, esto no es gay, esto es azul, esto es rosado, esto es bueno, esto es malo. Ellos nunca me enseñaron, tienes que amar a los hombres, no a las mujeres. Ellos nunca me enseñaron nada de eso. Ellos me dejaron libre, así como mis hermanos también. Y obviamente nosotros seguimos nuestros instintos. Y claro, llega a mí una persona que consume tantas cosas de contenido, de libros y todas estas cosas. Y cuando yo empiezo a tratar de entender en el proceso de la adolescencia, conozco en redes sociales que, bueno, la invito a que la sigan. A Victoria Volkova. Yo comencé viéndola antes de que ella hiciese la transición. Y luego, y empecé a ver como todo el proceso y la sigo desde entonces. Y a mí me parece impresionante cómo hizo toda su transición hasta lo que es hoy. Y ella ha hablado muy claramente de que a veces, aunque ella es una persona muy bella, es una mujer muy bella, sigue teniendo algunas veces como esas inseguridades, que no se siente a veces demasiado femenina y estas cosas que, que a mí me parecen impresionantes. Si a ustedes les gustaría aprender un poco más también de esto, y a lo mejor ustedes dirán, este es el peor consejo que puedes dar, pero bueno, yo también empecé a entender un poco de la comunidad me vi todas las temporadas, menos creo que las últimas dos o tres, de Drag Race, de el programa se me olvidó el nombre. El programa de RuPaul. Las historias de cada una de cada uno de los participantes, las participantes,
son algunas muy heavy, son muy fuertes y te explican su sentir y cómo se sienten. Muchos de ellos contaban que, perdón, cuando me refiero a en femenino, lo que pasa es que ellas en el programa se referían a ellas en el programa, por ser drag. Pero muchas de las historias de estos hombres, eh, o de estas personas en general, porque luego también salieron algunas personas que hicieron su transición, entonces ahora son mujeres. Pero los participantes en sus historias contaban cuestiones que yo decía, pero ¿a quién se le ocurre? Golpizas en el bachillerato, en la secundaria. Los acosaban en la secundaria. O de jóvenes, o de niños. O no, que cuando yo estaba pequeño o estaba pequeña, un día me persiguieron hasta el baño y me metieron la cabeza ay, que se me olvidó se me olvidó. Bueno, me hacían cosas en el baño y no sé qué, solo porque era gay. O, ay, lo que pasa es que cuando sobreviví a un ataque de no sé cuántas personas, porque yo era gay, porque me mostraba como una persona femenina. No, no, no comprendo, no comprendo. Y mucha gente fanática religiosa, si no te apegas a Dios, ay, fin de mundo, ya Dios, no sé qué. Los seres humanos estamos causando en nosotros mismos la destrucción del mundo con este tipo de odio, con este tipo de hate. Porque el día de hoy, o el día de ayer, han sido, ha sido eh, crímenes de odio en contra de la comunidad. Y entonces después cuando sigues indagando, crímenes en contra de los de Israel, de los de Gaza, de los de las personas afrodescendientes, de las personas caucásicas, blancas, de el latinoamericano, de el que es moreno, de el que es bajito, de el que es alto, de el que es esto, de el que es aquello. Y empezamos a normalizar tanto la crueldad y los golpes a celebrar que le hagan daño a la persona que no te gusta lo que hace, que si seguimos así un día, te va a tocar a ti, te va a tocar a ti. Vuelvo y repito, no se trata de aceptar, eh, no, no se trata de que seas un letrado en la transexualidad, no se trata de que estés al 100% de acuerdo, porque hay muchas cosas que hace la comunidad en las que yo no estoy de acuerdo. Y eso está bien. Pero de no estar de acuerdo a pasar a cometer un crimen y perseguir a personas de la comunidad porque quiero que desaparezca, aquí hay un problema. Aquí algo no está funcionando. Eso segurito. Y que la gente apoye este tipo de cosas al decir, ay, uno menos. Es que hay que ser de verdad, o sea, y poner el nombre de Dios en eso es como, pero ¿qué te pasa? O sea, tú vas al cielo por apoyar este tipo de cosas. El homicidio a una persona inocente. ¿Te parece eso bien? Y yo creo que esa es la pregunta, el mensaje que al final quiero dar en este episodio. O sea, eso está bien, eso no está bien. Una cosa es estar en desacuerdo, pero otra cosa es apoyar homicidio. Está muy mal. Pero bueno, a los que llegaron aquí, muchas gracias. Espero que la mamá de Sara, que empaticé mucho con ella, Sandra, que tenga consuelo en su alma, que pueda sobrellevar esta situación.
que se haga justicia por Sara y por todos aquellas personas que pertenecen a la comunidad y han sufrido abusos o que ya no están entre nosotros. Eh, Podemos estar en desacuerdo todos en muchas cosas, pero eso no quiere decir que tenemos que apoyar este tipo de violencia. Eso no está bien. Y eso es de personas que de verdad, o sea, la cabeza no les está funcionando muy bien. Yo creo que al final, como lo dije, el ser humano se está destruyendo a sí mismo. Eh, Tenemos que cambiar esos mensajes. Tenemos que ser más, tenemos que tener más pudor y más conciencia a la hora de hablar y comentar. Siento que las redes sociales se están yendo un poco de las manos al permitir compartir este tipo de videos tan violentos o tan dolorosos. Y bueno, gente, hay que pensar de verdad. De verdad hay que pensar. Esto me está asustando ya. De verdad hay que pensar antes de emitir, antes de hacer, antes de comentar, antes de decir algo. Hay que hacerlo. Y que justicia para Sara. Es lo mínimo que yo espero del gobierno de Colombia. Justicia para Sara y para el resto de las víctimas que va a 2025 y justicia para las víctimas que han sido, valga la redundancia, víctimas en el resto del mundo. Nos vemos en otro episodio un poco más felices, pero bueno, tenemos que hablar de este caso un poco más serio porque la verdad es lo que toca. Espero que el caso de Sara sea ampliamente comentado, que sea que haya mucha gente que se convierta en portavoz de este tipo de situaciones, porque la gente tiene que aprender. Gracias por ver este episodio, espero que te suscribas, me comentes qué opinas de esto. Si hay alguna actualización que no me he dado cuenta o que no he leído porque estoy grabando un día diferente al día que estoy publicando el video, te ruego que me lo comentes. Y bueno, un beso para ustedes, un abrazo grande también, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.